Seguramente estás utilizando en estos momentos tu Instagram, ¿verdad? Estás tomando una foto, agregándole un filtro y luego de repente compartiéndola en tus redes sociales, ¿verdad? Pero Instagram como marca va mucho más allá. Instagram viene desarrollando de la mano de una software engineer española, Lola Priego, un gran programa de advocacy en países emergentes. Lola será nuestra invitada el día de hoy en Podcast and Business y además de eso vamos a conversar de cómo ella llegó a trabajar a Instagram. Además, Lola compartirá con nosotros ese gran programa que viene desarrollando sin fines de lucro que se llama Spainers to Silicon Valley. Bueno, como lo mencionaba en la introducción, yo anteriormente tuve oportunidad de entrevistar a profesionales latinos que habían trabajado, por ejemplo, en los headquarters y que trabajan en los headquarters de Facebook aquí en Boston. Y el día de hoy vamos a entrevistar, tal como lo mencionaba en la introducción, a una profesional española que trabaja en Instagram, como lo es Lola Priego, que está con nosotros para conversar no solamente acerca de su experiencia en Instagram, sino también acerca de un programa, de un proyecto que ella tiene ligado a Silicon Valley con los españoles, con su generación, que tiene mucho que ofrecer. Lola, ¿cómo estás? Gracias por unirte a los Podcast and Business, a mí y a Rosario. ¿Qué tal te va? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación. No, hola, genial. Lola, Rosario, ¿cómo te va? Bien, bárbaro. Me adelanté a saludar a Lola. Espero que estés bien y agradecerte por darnos unos minutos para conversar y contar tu historia un poco, que es fascinante. Genial. Rosario, a ver, cuéntanos cómo le damos la bienvenida, con qué pregunta le damos la bienvenida a Lola en este podcast. Realmente tengo un montón de preguntas porque me encantó, bueno, un poco cuando la empecé a conocer y ver su historia. Es fascinante, un poco lo que dice en una nota en El País, que nosotros vemos capaz que Silicon Valley, no solo Europa, sino más Latinoamérica, muy lejos y muy difícil de acceder. Y bueno, realmente me gustaría saber o que nos contara un poco cómo llegó a ser parte del equipo de Instagram. Pues la historia es cortita. Básicamente estaba trabajando en Amazon y bueno, ya cuando estaba trabajando en Amazon iba a eventos de software engineering y de ahí pues los recruiters de Facebook empezaron a hablar conmigo, se empezaron a interesar y cuando llegó un momento en que quería mudarme de Seattle, me quería mudar a Nueva York y entonces empecé a evaluar las diferentes opciones y bueno, pues entrevisté en varios sitios, en hedge funds, porque la universidad ya programaba ciertos algoritmos de trading. Entrevisté también en Spotify y Google, aparte de Facebook. Y bueno, estaba decidida a ir con Google, a aceptar la oferta de Google, pero la verdad es que en el último momento pues Facebook empezó a sacar la artillería pesada y me ofreció muy, muy buenas oportunidades. Y bueno, lo que selló un poco el trato fue que Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, me envió un email, que además me acuerdo, la historia me acuerdo perfectamente de esa noche. Estaba entrando en casa de un amigo a pasear su perro porque él estaba de vacaciones y me acuerdo que me vibró el teléfono y cuando me saqué el teléfono del bolsillo vi una notificación de un email de Sheryl Sandberg y digo, ¿qué? Y nada, pues me mandó un email animándome a que me uniera al equipo de Facebook, en concreto Instagram, y bueno, pues acabé tomando la decisión de apostar por esta empresa. Claro, bueno, y genial recibir una llamada de esa, mi querida Lola. Lola, y cuéntame, yo estaba revisando tu perfil en LinkedIn y todo el trabajo también, como también Rosario mencionaba, y ya tienes mucha experiencia en el campo tecnológico, como en Amazon, etcétera. Entrando de frente a Instagram, ¿cuál es tu labor específicamente en Instagram? A nivel general, lo que intento es hacer Instagram llegar al 1 billón de personas. Actualmente estamos en los 800 millones de usuarios activos al mes. Y bueno, pues en concreto, con ese goal,
pues me centro más en la parte de la red, de mejorar cómo Instagram funciona en diferentes redes. Para darte un poco de contexto, en países como India, Indonesia, Argentina, que es de donde van a venir la nueva generación de usuarios, las velocidades de conexión son aproximadamente un tercio de las velocidades de conexión de aquí de Estados Unidos o de Canadá a Europa. Entonces yo me centro en desarrollar algoritmos que hagan que la aplicación funcione bien y todas las fotos y los vídeos carguen bien en esas redes. Mira, tú qué interesante. Y eso es un gran reto porque, pues sí, nosotros vimos acá, tú estás en Nueva York y en Boston y el sistema es completamente diferente. Tremendo reto porque en las regiones todavía hay mucho por desarrollar en eso y trabajar en los algoritmos como lo estás haciendo, pues va a permitir que tenga mucho más adeptos la aplicación muy pronto. Ahora, en tu opinión, Lola, ¿cuál crees que es el éxito? ¿Cuál crees que fue el éxito que llevó a ser tan famosa a Instagram, en tu opinión? Pues la verdad es que no creo que haya algo a lo que directamente apuntar. Creo que el éxito ha sido la combinación o la aglomeración de llevar a cabo ciertas decisiones. Y la verdad que es algo que yo siempre, trabajo de forma muy cercana con el CTO, con Mike Krieger, y mi manager era el empleado número 8 de la empresa, lo cual pues siempre que estamos en alguna happy hour me encanta preguntarle batallitas o que me cuenten historias del principio. Y sí que te puedo decir decisiones que fueron muy críticas para el éxito de la aplicación. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, fue que los cofundadores probaron la aplicación con sus amigos. Es decir, que sacaron las primeras versiones de Instagram y bueno, pues le pidieron a todos sus amigos que usaran la aplicación. Eso llevó que todas las quejas o todas las cosas que deberían de mejorar, que sus amigos le contaban, pues ellos pues cogían ese feedback y lo implementaban, ¿no? Y por eso llegó a ser una cosa que estaba bien adaptada al usuario. Otra de las razones era que realmente eran dos personas que estaban 100% dedicadas a la aplicación, trabajaban muchísimas horas para sacarla adelante y de hecho mi manager siempre me cuenta esta historia, que es que cuando él llegó a Instagram a trabajar, él fue el primer ingeniero de Android, tuvo la sensación de que la aplicación iba a ser un éxito porque, en nivel de un mes o algo así, la aplicación había conseguido un número récord de usuarios y dos, le pidieron que fueron muy explícitos, sobre todo Kevin y Mike, de que había que echarle muchas horas. Entonces, él tuvo esa sensación de que la gente que estaba trabajando allí tenía una alta dedicación a que la aplicación saliera adelante. Y bueno, luego hay otras diferentes estrategias que siguieron, que pues lo de aplicar filtros a las fotos fue también una cosa clave para los usuarios. Le encontraron un valor infinito en comparación con otras aplicaciones de fotos, que también hizo que se convirtiera viral. Claro, ¿no? Y ahora con todas las cosas que están saliendo de la historia, de los stories y todo eso, se van acercando mucho más a estas nuevas generaciones que quieren un poco más de privacidad. Eso está bueno. Lola, un poco volviendo, yo me quedé en la segunda pregunta en cuanto a tu labor en la empresa y que hablaste de los proyectos. Al ser parte de estos proyectos en estos países emergentes en Instagram, no solo para crear advocacy, sino también para research, ¿podrías compartir con nosotros qué encontraste en estos research, en estos lugares? Pues encontramos varias cosas. Yo creo que las más interesantes de compartir fueron que, los usuarios en diferentes países como India, Indonesia, Brasil, etcétera, son usuarios que realmente están muy constringidos por los datos que tienen al mes. Por dos cosas. Uno, porque su nivel económico, pues, a nivel medio del país no es tan alto como en países como Europa o Estados Unidos. Y el segundo, porque también los planes pueden llegar a ser más caros. Entonces, esas dos situaciones combinadas hacen que los usuarios no usen la aplicación cuando ven que se van a quedar sin datos. Y luego tienen, pues, ciertos trucos muy interesantes, que es que llegan a tener hasta 2 o 3 SIM cards con diferentes planes de datos que las cambian en su teléfono, y de ahí viene el hecho por lo que tienes los teléfonos que son dual SIM, que es también porque los países emergentes pues muchas veces llevan varias SIM cards para poder cambiar entre un plan de datos a otro, porque hay diferentes telcos que te ofrecen diferentes planes, como tener datos gratis por la noche, etcétera.
que son pues cosas muy interesantes. Entonces de ahí sacamos, bueno, una nueva cosa que estoy implementando, que es una nueva feature que es Data Saver Mode, para poner Instagram en un modo que te ahorre datos. Y bueno, y por la segunda parte aprendimos, pues, por ejemplo, que el problema de que la batería se acabe no es un problema tan urgente o tan grave como el del uso de datos. Otras cosas que también aprendimos es que en las zonas remotas donde no hay muy buena conexión, las stories pues no cargan bien los bits, porque stories es un producto que tiene un montón de vídeos. Entonces, bueno, pues en ciertas conexiones la verdad es que stories no funciona de la manera que nos gustaría que funcionara, y los usuarios lo perciben y los usuarios pues se quejan. Interesante todo eso. Y tú sabes que es refleja un poco, reforzando lo que dice Rosario, Lola. Tú sabes que en el tema de podcast, por ejemplo, uno de los casos por qué la gente no consume podcast es por esa situación, por la data de las compañías telefónicas a través de los celulares le consume muchísimo. Pero es un trabajo ya que no lo sabía, la verdad. Sí. Pero sí, o sea, es un problema. Es grande porque no tiene acceso, entonces. Una de las mayores preocupaciones, como puede ser en países emergentes, sé que Brasil, por ejemplo, pues Instagram se consume mayoritariamente sobre Wi-Fi, lo cual, bueno, pues hay una gran cantidad de Wi-Fi desplegada, al igual que Argentina, pero no te sé decir exactamente cómo se compara con Europa o Estados Unidos. Sí que sé que está en un rango de categoría mejor. Claro, esto es un proceso que envuelve no solamente a las empresas tecnológicas, sino también el gobierno, las antenas y todo eso, empresas de telefonía. Lola, cuéntanos acerca de ese gran proyecto Spiners a Silicon Valley. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nació la idea? Parece ser que tú estás muy metida en eso y has creado un movimiento de becas para llevar a tus compatriotas. ¿Es solamente España o también funciona a los países alrededor del mundo? Pues te contesto primero a la última parte de la pregunta y luego continúo con el objetivo del programa. Por ahora es solo España porque estamos en un prototipo, pero la idea es que de hecho uno de los mentores es mexicano y la idea sería expandir esto a otros países en cuanto tengamos el programa sólido y en cuanto yo tenga tiempo suficiente como para saber que el programa en España puede rodar solo y yo me puedo dedicar a ayudar compañeros de diferentes países para crear el mismo programa. De hecho, ya existía en Indonesia, que así es como empezó, que en uno de mis viajes de research estábamos de hecho en Indonesia y uno de mis compañeros me comentó cuando estábamos en Bali que realmente ellos intentaban resolver el problema de la diversidad en software engineering en Estados Unidos con un programa que se llama Indo2SV, que es el equivalente. Y bueno, pues me lo estuvieron contando y les dije, oye, me ayudáis me contáis cómo se construyó todo y cuál es el impacto del programa porque me gustaría hacerlo en España. Entonces, pues empezó con el mismo objetivo, que es ofrecer a los estudiantes españoles las oportunidades de aprendizaje de Silicon Valley. Es darle esa perspectiva de cómo preparan a los software engineers en Estados Unidos, en el país más puntero de software engineering. Entonces, poder ofrecer esas oportunidades de aprendizaje. Y la verdad es que lo que me llamó mucho la atención fue que cuando mis compañeros de Indo2SV me estaban contando sobre este programa, me dijeron que el hecho de que además los estudiantes vengan a una internship a Silicon Valley y luego vuelvan, le cambia la mentalidad a todos los compañeros de clase, porque ya dejan de ver la oportunidad de venirse a Google, a Facebook, a Apple, a Instagram, imposible, porque ya saben que uno de sus compañeros ha ido y ya empiezan, ¿no? Se empiezan a mover la maquinaria de, bueno, esto ya es posible y no lo ven como algo tan lejano o tan imposible, sino que ya saben los pasos que hay que seguir para poder venirse aquí. Entonces, a mí me llamó mucho la capacidad de impacto del programa y bueno, pues adelante. Sí. No, y sobre todo es que haciendo refuerzo del artículo que encontré en El País, esto también, como bien dices, tiene un efecto multiplicador en los chicos y se van a sentir muy motivados, van a ver, como tú bien dices, que pues no va a haber esa lejanía, no va a haber tan lejos, no solamente Silicon Valley, sino otras grandes fuentes de innovación que existen en el mundo. Interesante ese punto. Sí, realmente es súper interesante porque es como que los chicos siempre necesitan
motivaciones y es ver todo, como hoy te decía al principio, tan lejos, ese tipo de empresas piensa que uno no puede acceder. Realmente es espectacular el programa. ¿Vos qué sentís? Porque pienso que vos sos una persona muy dinámica y me parece que te gusta estar aprendiendo siempre. Si me tendrías que definir, ¿qué aprendiste de esto o qué seguís aprendiendo en toda esta iniciativa? Pues yo creo que sobre todo lo primero a nivel personal, estoy aprendiendo un montón porque, bueno, el equipo es un equipo grande con más de 10 personas que cada uno trabajamos en una empresa diferente, estamos en continentes diferentes, o sea, los mentores están aquí en Estados Unidos y luego tenemos a 2 personas en España, que son Ramón y Lorena, que se encargan de promotion y partnership del programa. Entonces estoy aprendiendo muchísimo a nivel personal en cómo hacer nacer una idea desde cero, construir un equipo de diferentes perspectivas, diferentes empresas y aunque la mayoría de ellos son voluntarios, conseguir alinear todos estamos aquí por una misión, porque es una organización non-profit y pues sacar adelante eso y saber comunicar eficientemente y saber también captar la atención de los alumnos. Entonces, a nivel personal estoy aprendiendo mucho en cómo llevar un equipo de este nivel y a nivel no personal, pero a nivel educacional o a nivel cuál es el contexto de España. Una de las cosas que estoy aprendiendo mucho es el interés variable de los alumnos sobre ir a Silicon Valley. Es decir, hay gente que es súper apasionada de este tema. Hay gente que está súper comprometida con el programa, que interacciona con nosotros en las redes sociales, que nos manda un montón de emails. Y aunque no lo quieras creer, también hay alumnos que no les interesa tanto ir a esa oportunidad. Entonces hay un mix sobre estos dos tipos de grupos que la verdad es que sorprende mucho. Y luego está el tema del género. Sí, o sea, está el tema de hombres y mujeres, que el problema de la diversidad, que es un problema que me enfrento día a día en mi trabajo, porque ayudo a muchísimas estrategias de recruiting para diversity, pero es increíble como vemos, de pequeños code challenges que hemos publicado para hacer un poco un test de cuál es el perfil de usuario que va a aplicar. Y la verdad es que no puedo compartir las métricas exactas, pero es brutal ver cómo apenas ninguna mujer aplica el programa, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que intento resolver, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante y yo estaba en su posición, yo tampoco me atrevía a aplicar este tipo de programas porque yo pensaba que no era lo suficientemente buena, que no cumplía los requisitos, y eso sabemos que es una cosa que está documentada, que por lo general el perfil de la mujer siempre piensa que está menos capacitada. Y pues estamos intentando diferentes estrategias, como ser muy claros en, oye, no hace falta tener experiencia en programación ni que seas Thomas Edison, pero aplica porque siempre vas a aprender, no vas a perder nada si aplicas al programa. Entonces, pues eso es otra de las cosas que hemos aprendido, que la verdad es muy importante para nosotros. No. Y además de eso, Lola, tú sabes que la chica que yo entrevisté, Daisy Galván, que trabaja en Facebook, que es developer, ella aplicó también por la página web. Dijo, y le pregunté cómo aplicaste, por la página web, y no tuviste ningún tipo de temor. No, me dijo, postulé. Entonces, qué bien que estás haciendo ese trabajo que va a permitir que muchas más chicas, tan hábiles como tú, como Rosario, que están acá y como las que nos están escuchando en estos momentos, pues son tan capaces de afrontar esto sin ningún problema, de verdad, y te felicito por eso. Ahora, Lola, cuéntanos, ya estamos llegando al final de esta conversación. ¿Dónde pueden contactar contigo? De repente, algunos chicos en España que están interesados, o como ojalá que en el futuro se amplíe esto a otra región de Latinoamérica. Cuéntanos, ¿dónde pueden contactar contigo para más información? ¿Alguna página web? ¿De repente tu Instagram account? Cuéntanos. Pues tenemos un email que es hi@spaniards2sv.org, que es el mismo dominio que la página web. Y ese email lo lleva Lorena, pero yo siempre miro ese email cada 2 semanas, etcétera, para ver un poco qué está pasando en el programa. Y luego las
nuestras redes sociales, Spanish to SB, están en Facebook, en Instagram, y siempre tenemos una política de responder en menos de 16 horas. Así que realmente deberíamos de contestar bastante rápido. Y bueno, y no solo para españoles, pero como tú dices, cualquier persona de Latinoamérica que esté interesada, como nuestro objetivo es expandirnos, si hay alguien interesado en colaborar con nosotros para esta posible expansión, realmente va a ser muy bienvenido y bueno, estaría súper dispuesta a hablar. Todo se puede. Bueno, yo quería, Lola, agradecerte por tu tiempo. No, yo también, Lola, porque realmente a ti es por un la placer y me encanta todo lo que haces genial. y bueno, todos los proyectos y más en países emergentes. Realmente da para horas ponerse a hablar de todo esto. Muchas gracias, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.